La nueva alfabetización. Con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, el concepto de la alfabetización es la habilidad para leer y escribir. Se ha modificado de manera sustancial, requiere el uso y desarrollo de nuevas competencias, pues exige formatos nuevos, los cuales demandan cierta preparación, de lo contrario pueden ser abrumadores o incluso pueden llegar a confundir al usuario. El significado de alfabetización se expande. Se exigen nuevas competencias para comunicarnos, para pensar, aprender y atribuir sentido a las experiencias. Al revolucionarse la manera de leer, una mutación epistemológica fundamental en la forma de entender y acercarse al mundo. La renovación del texto y el lector genera nuevas prácticas de lectura y nuevos modos de leer, factores que obligan a preguntarse el por qué y para qué se lee y se escribe, cambiando el concepto de alfabetización, a fin de propiciar el surgimiento de la llamada alfabetización digital. El nuevo alfabetismo es la llave de acceso al conocimiento, instrumentado para construir representaciones sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Remite al dominio funcional de los conocimientos y las nuevas competencias, necesarias para manejar, por medio de la tecnología, imágenes fijas e imágenes en movimiento, de la misma manera que lo hace la información multimedia. Independientemente del texto escrito, la lectura y la escritura continúan vigentes y desempeñan un papel importante en la sociedad. La presencia de la televisión, el cine, los videojuegos, las computadoras y las innovaciones que aún están por venir. El esfuerzo por alfabetizar digitalmente corresponde a los sistemas educativos formales, pero también a los informales y a las familias, a las instituciones cívicas y a la sociedad en general. Estamos ante un cambio cultural de consecuencias trascendentales. La incorporación de la alfabetización digital y la educación en medios tiene que ver, en primer lugar, con el currículo establecido en cada sistema educativo. Pero no solo es cuestión de programas escolares, sino de transformación profunda de los sistemas educativos. Será necesario dejar de lado la transmisión lineal de datos e información propia de la escuela tradicional para abrir paso a la construcción de saberes bajo un marco de comprensión de conocimientos en un mundo multicasual y multifacético, propio de la nueva escuela o activo. Analfabetismo e iletrismo. De acuerdo con Emilia Ferreiro, los problemas de la alfabetización inician cuando se decidió que escribir no era una profesión o marca de sabiduría, sino que establece que leer y escribir era una obligación y por tanto una marca de ciudadanía. La lectura y escritura, tal y como lo conocemos hoy, no van a desaparecer. Sin embargo, emergen nuevas formas de buscar, recopilar, interpretar, analizar, comprender y comunicar la información. Todo esto requiere la generación de nuevas competencias de lectura y escritura. La lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información. Exige el dominio de nuevos saberes, conocimientos y por ende competencias. Permite crear y acceder a distintos tipos de textos, muchos de los cuales pertenecen al género de lo hipertextual o hipermedial, en donde la palabra escrita se recrea con la imagen, la música o un entorno tridimensional en el momento de navegar por diversos hipervínculos, los cuales en ocasiones provocan que nuestra lectura vaya de adelante hacia atrás en un primer plano a otro, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, como suele ocurrir en la lectura que muchos hacemos al interactuar con un hipertexto o una página web en la computadora. En la actualidad, se ha optado por un proceso de lectura de vínculos hipertextuales, incorporando imágenes, pero a la vez generando competencias que familiarizan al sujeto con una lectura de tipo caleidoscópica. Un nuevo concepto de alfabetización se ha expandido y eso trae como consecuencia el riesgo de que aparezcan nuevos analfabetismos. Las habilidades generadas a través del uso de Internet tienen que ver con estrategias para buscar, identificar y jerarquizar grandes cantidades de información, además de impulsar competencias específicas para interactuar, navegar, codificar y decodificar mensajes, nuevas formas para entender y crear símbolos en torno a un proceso donde se desarrolla un pensamiento sistémico holístico, con el fin de investigar, ubicar y establecer conexiones entre diferentes recursos, desde múltiples y diversas perspectivas. Para navegar en Internet se requiere haber cultivado competencias instrumentales, cognitivas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales durante nuestra vida como estudiantes o profesores.
muchas de las cuales no figuran en la mayoría de las instituciones educativas. La enseñanza y el aprendizaje después del Internet. Según señala Cole, con la aparición de Internet se ha modificado la comprensión lectora en 4 aspectos. 1. Al extraer y construir significados a partir de textos y apoyos. 2. Por el tipo de estructura de los textos, hipertextos. 3. Por los objetivos, condiciones, tipos de tareas y de lectura. 4. Por el contexto sociocultural del proceso de comprensión, estudio de trabajo, ocio, consumo, enseñanza, movilización social, entre otros. La lectura crítica en Internet se relaciona con la lectura no lineal, que se afianza con competencias comunicativas y tecnológicas. Este tipo de lectura implica 2 niveles de análisis: la práctica de segundas y terceras lecturas para deconstruir, analizar y desmontar los textos, así como para tomar conciencia de la focalización, filtrado y asociación de información. La lectura crítica en Internet fomenta la construcción de significados dentro de un entorno comunitario, en el que ahora es posible reconstruir, con el propósito de alcanzar una deconstrucción, derrumbamiento, de todos los conocimientos generados. Sin duda, las tecnologías de la información conforman entornos semióticos novedosos que posibilitan nuevos modos de leer y escribir, exigiendo al lector o escritor conocimientos, habilidades y competencias generales. Hoy en día, se vive una colisión entre 2 culturas: la comunidad tecnológicamente alfabetizada, los llamados tecnoentusiastas, conformada en su mayoría por niños y jóvenes, los cuales están listos para el cambio, ya que consideran la tecnología como algo muy importante en la vida de las personas. Por otro lado, se encuentran los adultos dubitativos, quienes se muestran cautelosos ante el uso de textos en formato digital, muestran temor frente a la llegada de la nueva alfabetización. Ante la presencia del Internet, los educadores tienen la obligación de preguntarse respecto a sus alumnos: ¿qué, quién, por qué, dónde, cómo, cuánto leen y escriben en Internet? ¿Cómo interpretan lo que leen en la red? ¿Cómo construyen lo que leen? Si bien las respuestas a estas interrogantes no son fáciles, el docente está en condiciones de diseñar una serie de factores que permitan a sus estudiantes no solo responder a las mismas, sino participar en acciones conducentes a desarrollar nuevos escenarios de aprendizaje y los posibiliten para hacerse cargo de su proceso de alfabetización digital bajo un entorno distribuido. Aprendizaje complejo. La teoría de la complejidad ha introducido nuevas ideas en las llamadas ciencias del hombre. El aprendizaje dentro del aula es dinámico, significativo, contextualizado y transdisciplinario. Las personas construyen nuevos conocimientos a partir de las contribuciones de compañeros y profesores. De esta forma, los sistemas complejos se convierten en sistemas abiertos al intercambio de información y de experiencias contextualizadas. Así, el aprendizaje deja de ser propiedad de un conjunto de complejidades aisladas, producto de modelos fragmentados y desvinculados de la vida real, con estructuras jerárquicas centradas en la información del docente, como se estilaba antes, y cede el paso al desarrollo de conocimiento, la interacción, comunicación, comprensión de los alumnos. En un esquema de aprendizaje complejo se ponen de entredicho las concepciones tradicionales de enseñanza, es decir, los métodos analíticos, lineales y mecánicos de aprendizaje que han prevalecido se consideran ya de poca utilidad para alcanzar altos niveles de certeza, pues permanecen anclados a cuestiones como normatividades, jerarquías, horarios, procedimientos administrativos, incluso a la arquitectura, la disposición espacial de los salones de clase, así como los rituales académicos y las rutinas de los profesores. En los ambientes educativos tradicionales impera el aprendizaje asistémico, poco interactivo, programado, cerrado, focalizado, disciplinario, monotemático, academicista, determinista, fragmentado, controlado y monopolizado por el profesor y los administradores educativos. Por otro lado, un esquema exitoso se relaciona con el nivel de cumplimiento de un programa, ya que éste provee seguridad, al igual que una percepción de control y certidumbre. Hoy en día este sujeto se encuentra inmerso en escenarios originados por el cambio y la emergencia de una sociedad global digital,
en la que aparecen nuevas urgencias de aprendizaje. Con todas estas transformaciones, es indispensable aprender a vivir con la incertidumbre y se requiere desarrollar ambientes de aprendizaje que fomenten la capacidad de reflexión y análisis, pero esencialmente que motiva a los estudiantes a construir una actitud positiva, crítica y creativa ante la vida. Las tecnologías ayudan en este contexto en virtud de que facilitan la motivación hacia la adaptación, el cambio y la eficacia. Los estudiantes que emplean medios informáticos para su aprendizaje reaccionan de manera eficiente ante los asuntos vinculados a la reflexión, las metas cercanas y el trabajo colaborativo. Aprender y enseñar ahora son conceptos y realidades complejas que atienden no a la producción, sino a la construcción de saberes. La función principal de la enseñanza es ofrecer aprendizaje a los estudiantes desde nuevos escenarios. Conocimiento, redes y teoría de aprendizaje. Más allá de la experiencia de algunas personas, Siemens apunta que en la actualidad el conocimiento reside en la red. El conocimiento es distribuido, complejo y caótico. Puede o no estar conectado a la tecnología para dar sentido al conocimiento existente. El caos es una nueva realidad para los trabajadores del conocimiento. Ahora se reconoce la conexión del todo por el todo. Se requieren nuevas formas de aprendizaje que fomenten la autoorganización, con la capacidad de formar conexiones en la web. Lo que este autor denomina como conectivismo, considerado como la integración de principios analizados por las teorías del caos, las redes sociales, la complejidad y la autoorganización. El aprendizaje ocurre de manera distribuida dentro de la red, se apoya de manera social y tecnológica. Se conecta a nodos y reconoce e interpreta patrones. Se trata de un aprendizaje complejo basado en cambios rápidos. Mediante el conectivismo se trata de dar una visión distinta al conocimiento, a la mente, pero sobre todo a la manera en la que las personas aprenden. Surge como una teoría actual del aprendizaje digital, evitando caer en algunas de las limitaciones de otras teorías ampliamente conocidas, como el conductismo, cognitivismo y constructivismo. La tabla representa los puntos más sobresalientes de esta corriente, como teoría de aprendizaje, con relación a las otras teorías dominantes. La escuela, mediante la participación de profesores y alumnos, tiene que apostar por el desarrollo de redes de aprendizaje, que promuevan y orienten la innovación de una ecología del conocimiento, hacia nuevas modalidades de aprendizaje. Así como las teorías de aprendizaje han evolucionado, lo mismo ha ocurrido con las diferentes modalidades de enseñanza. En escasos 100 años, ya es posible aprender o informarnos sobre casi cualquier cosa, y no necesariamente debemos ir a una escuela. Se aprende incluso sin tener que leer. La educación formal seguirá vigente, aunque ha evolucionado, escolarizada, semiescolarizada y a distancia. Y en esta última es donde han aparecido opciones muy interesantes, como los cursos online, vinculados directamente al e-learning o al más reciente B-learning o M-learning. Por su parte, la educación no formal está ocupando un lugar de gran relevancia en el sector educativo. Algunos ejemplos de esta educación no formal son los cursos en línea, masivos y abiertos, al igual que los recursos educativos abiertos, los ambientes personales de aprendizaje. La evolución de los procesos educativos va a la par con el desarrollo de la tecnología de su época. Es una representación de la manera en que la tecnología está dominante. Refleja el tipo de modalidad educativa. En este sentido, sobresale la transición de un sedentarismo analógico, reflejado en el uso y abuso de la fotocopia y la presentación de diapositivas, hasta llegar a la virtualidad. El tipo de modalidad educativa, sobre todo en su primera parte, va de la mano con el uso de bibliotecas convencionales, computadoras de escritorio, salas de autoacceso y aulas de medios. La conectividad es fundamental y se asocia directamente con el uso obligatorio de Internet, así como de cualquier aditamento tecnológico que apoye la portabilidad de recursos digitales diversos, en donde el ebook, las redes sociales, la realidad aumentada, las apps y muchas otras aplicaciones empiezan a darle un sentido completamente diferente a los espacios educativos que cada vez son más comunes en el siglo XXI. Conclusión. Pasarán todavía muchos años para que la ciudadanía en general alcance los niveles de alfabetización deseados. Aún preocupan los niveles de analfabetismo analógico
y su consecuente brecha entre los que más saben y los que por falta de oportunidades se encuentran dentro de un entorno carente a toda posibilidad de ingresar al tan anhelado cambio y transformación del sistema educativo. Desde luego que la tarea es de todos, tendremos que empezar a actuar. En nuestro caso, debemos vernos obligados a seguir preparándonos para entender las teorías, conceptos y principios que rigen la educación que necesitamos en este mundo caótico y complejo. Desde luego, los métodos, técnicas y estrategias educativas que van surgiendo se tienen que analizar con sumo cuidado con la intención de someterlos a una crítica objetiva. En la actualidad, se tiene que rescatar el valor que de por sí tiene la actividad docente, pero que de alguna manera se ha desgastado con el paso de los años. Es importante resarcir los daños causados por las metodologías o alternativas caducas y poco eficaces, que sin reflexión alguna se siguen aplicando en miles de aulas en todo el mundo.